Tenía un desayuno de negocios un día en el edificio donde trabajaba a las 8:30. Llegué puntual al desayuno y saludando a mi amigo con el que me iba a juntar, primero le dije, oye, gracias por estar puntual. Me dijo, no, llegué desde las 8. Y le dije, híjole, qué caray, estaba yo aquí en mi oficina y estaba haciendo tiempo. Yo también llegué a las 8. Y me dijo, híjole, si haces tiempo yo te lo compro y aparte te vas a hacer millonario. Y la verdad es que me quedé pensando que es cierto que usamos esa expresión de estoy haciendo tiempo, cuando sabemos que el tiempo es el recurso más valioso para todos nosotros. Sin embargo, a veces no dedicamos el tiempo que quisiéramos a las actividades que verdaderamente nos hacen felices. Veía una estadística en la cual el 40% de nuestra felicidad radica en dedicar tiempo a las actividades que verdaderamente nos hacen felices, aquellas que disfrutamos. Y seguramente la mayoría de nosotros pensaremos que no invertimos el suficiente tiempo a este tipo de actividades. Bueno, y dirán, ¿qué tiene que ver esto del tiempo cuando vamos a hablar de prácticas millonarias o de inversiones inmobiliarias? Y realmente de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Mi nombre es Francisco Guerra, soy responsable de Kinbec, el área comercial de Grupo Kiva. Y la idea es darnos esta oportunidad de platicar con ustedes, intercambiar puntos de vista y platicar de algunos temas que creemos que son interesantes, no nada más por el momento que estamos viviendo, sino que son criterios que se mantienen vigentes en todo momento. Muchas gracias por conectarse. La intención es que tengamos algo interactivo. Estamos en vivo y estará aquí Michelle ayudándome con las respuestas, o si alguien tiene alguna intervención o alguna pregunta que quisiera hacer, bienvenido. Esa es la idea. La intención de la reunión es que no se alargue y poderles transmitir algo de información. Prácticas millonarias. Le nombramos de esta manera esta charla con ustedes para tratar de transmitir lo que nosotros identificamos en muchos de nuestros inversionistas, y un poco más adelante voy a platicar de lo que es el modelo de negocio de nuestro grupo, que realmente nuestra interacción es permanente con clientes, inversionistas que están con nosotros en los proyectos. ¿Y cuáles son sus criterios? ¿Qué analizan? ¿Qué evalúan? ¿Qué toman en cuenta para llevar a cabo sus inversiones? Y seguramente estas son premisas o criterios que utilizan los principales inversionistas a nivel mundial, ¿no? Algunos más sofisticados y de montos más altos y otros más sencillos que todos buscamos hacer un patrimonio de una u otra manera, ¿no? Si les parece, empezamos. Prácticas millonarias. Y bueno, me interesa empezar platicando de lo que son algunas de las principales habilidades financieras que todos deberíamos de tener. Son bastante básicas en general, pero el llamado aquí es a identificar en cuál de ellas estamos fuertes, cuáles a lo mejor no las sabemos manejar adecuadamente, porque una no excluye la otra. Entre más cultura financiera tengamos, entre mejor sepamos manejar nuestros recursos, nos va a dar oportunidad de aumentar más nuestro patrimonio. La primera habilidad financiera básica, que quizás en la que muchos estamos todo el tiempo pensando, es cómo genero más ingresos. La generación de ingresos puede provenir de varios cuadrantes. Lo vamos a ver en una lámina siguiente, en donde hay principalmente 4 cuadrantes de donde podemos generar los ingresos. Los principales, pues, es el empleo, trabajar en alguna compañía, el autoempleo, teniendo alguna empresa o siendo un profesionista, un artista, un deportista, o teniendo una empresa. Y vamos a platicar la diferencia entre una empresa de autoempleo y una empresa más grande. La parte de generar ingresos.
siempre creemos que los que más generan ingresos son los que acumulan más, y no siempre es así. Les platico una historia. Yo tengo uno de mis amigos más allegados, él es artista y es un gran generador de recursos. Y cuando tenemos pláticas referentes a estos temas, le digo, oye, es importante generar, pero también es importante saber ahorrar, invertir y algunos otros temas que vamos a platicar ahora. Y me dice, mira, yo me dedico a generar. Y él se encasilla en solamente enfocarse en esta habilidad financiera, que es muy importante, que de ahí nace toda capacidad de inversión, pero creo que también vale la pena prestarle atención a otras habilidades. El ahorro. Desde chicos nos tratan de enseñar lo importante que es el ahorro. Nada más el ahorro a veces pasa a ser lo que nos sobra después del ingreso, de la quincena, de hacerle frente a todos nuestros gastos. Y bueno, ahora pude ahorrar. Y creemos que el ahorro debería de ser constante, debería de ser programado y debería de ser con propósitos definidos. Esa parte es importante que la planeemos, porque hoy estamos tan bombardeados por tanta mercadotecnia que acabamos comprando y gastando en cosas que verdaderamente no necesitamos. Y seguramente el tiempo que estamos viviendo hoy nos lleva a darnos cuenta en cuántas cosas gastamos que verdaderamente no son indispensables. Me duraron el otro día 10 días, 460 pesos en el bolsillo, y no me los gastaba porque no salías y realmente te das cuenta que no te faltaba nada. Pero bueno, el ahorro creo que un tema importante en donde seguramente tenemos que fijarnos metas muy claras, muy concretas. La materia propia de esta charla pues va a ir enfocada a la parte de la inversión, que es aquí en donde nosotros como Grupo Kiva tenemos un vehículo o varios vehículos de inversión que consideramos que son muy interesantes. Y bueno, saber invertir, la habilidad de saber invertir es algo que se desarrolla, es algo que no es fácil. Si yo hoy les pregunto, y platicaba ayer con un amigo, le decía, bueno, si tú tienes ahorita 10 millones de pesos en tu cuenta, ¿en qué los inviertes? Yamil nos daba unas pláticas la semana pasada, decías, bueno, hoy comprar dólares, una divisa refugio, una divisa fuerte, a 25 pesos seguramente no es un momento de comprar. El oro está en sus momentos más bajos. Acciones, pues vemos la volatilidad de la bolsa y es como ir a Las Vegas. Claro que crecen, puede haber momentos para entrar, hay momentos para salir, pero eso implica otro tipo de análisis. Y yo creo que un portafolio balanceado es interesante, ¿no? O a lo que te guste o en lo que le entiendas principalmente. Inversiones bancarias a tasas fijas, cuestiones de este tipo que la verdad es que ahí no requieres de nada de habilidad ni de cultura financiera, es simplemente voy a ir y meter el dinero al banco y negociar que te den la mejor tasa por tu inversión. Pero ahí realmente el que esté haciendo esto, hasta la persona menos sofisticada sabe que está perdiendo dinero y está perdiendo poder adquisitivo. Arte, metales, o nichos más específicos. Yo en lo personal no conozco nada del tema, estoy seguro que habrá gente que hace grandes cantidades, pero entiendo que son círculos muy pequeños de gente que realmente está en esos medios. Entonces, yo estoy convencido que la inversión en bienes raíces, y dentro de los bienes raíces hoy vamos a platicar también de las diferentes categorías y los beneficios de cada bien raíz, porque son diferentes, son lo que más defiende y lo que mejor protege la riqueza y el patrimonio de una persona, de una familia, de una empresa. Escuchamos siempre la frase que tierra está en las uñas, ¿no? Y hoy a lo mejor algunos de nosotros gozamos de propiedades que compraron nuestros padres, nuestros abuelos, y eso es algo que continúa, que sigue. Y otras muchas inversiones a veces no tienen esa permanencia en el tiempo. Otra habilidad financiera importante a desarrollar y a entender es el crédito o apalancamiento financiero.
Creemos y a veces tenemos a lo mejor una connotación de que el crédito es malo, y hay dos tipos de crédito. Hay un crédito bueno y hay un crédito malo. ¿Cómo podríamos diferenciar de los dos tipos de crédito? El crédito bueno, para aquellos que nos dedicamos al desarrollo inmobiliario, sabemos que siempre que tú tengas palanca financiera, te va a ayudar a optimizar y aumentar tus tasas internas de retorno y tus rendimientos sobre tu capital invertido. Hay también algún tema de deducibilidad fiscal que se puede aprovechar y algunos temas de ese tipo. Y es una habilidad porque eso te permite hacer proyectos de mayor magnitud, de mayor escala. Y la palanca financiera es como crecen la mayor parte de los grupos. El crédito para algún bien de capital, aquellos que invierten en una flota o en un equipo de transporte para crecer su operación en sus negocios, es un crédito positivo porque les permite aumentar sus recursos, aumentar su operación y seguramente la liquidez que tendrían no es suficiente. Pero también está el crédito malo al que todo el mundo le tenemos miedo, principalmente al crédito al consumo, las tarjetas de crédito, o sea, pagar las lechugas y el jitomate y ya te las comiste, ya se te acabaron y lo estás pagando un mes después, pues eso no hace sentido. Sin embargo, a veces es un modus de vida y los americanos en particular sabemos que tienen grados de endeudamiento personal fuera de proporción y cuando se rompe ese ciclo de ingresos, entran en situaciones complicadas. Entonces la parte del financiamiento es otra habilidad que vale la pena conocer, desarrollar, entender y diferenciando que hay una palanca financiera positiva y una que no lo es. Y una quinta habilidad financiera, quizás también muy importante, pues es el gasto. Es cómo presupuestamos, qué tan disciplinados somos a gastar lo que corresponde, lo que planeé. Y aquí hablo tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresa, a nivel país, y de dónde nacen las principales crisis. Es tan simple como eso. Egresamos más de lo que ingresamos. Dice un amigo, dice, a los ricos les gusta ahorrar, a los millonarios les fascina. Y es la verdad, tener un sentido de frugalidad es lo que ha permitido a los grandes capitales consolidarse. Entonces, estas 5 habilidades financieras creo que vale la pena identificar en cuáles de ellas necesitamos trabajar más, en cuáles de ellas no tenemos específicamente una meta en concreto que estemos monitoreando, que estemos dándole seguimiento, que nos permita alcanzar nuestras metas. Sí, si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario, bienvenido y tratamos de hacerlo aquí lo más interactivo. Por favor, muchas gracias. Bien, vamos a hablar de un cuadrante que seguramente la mayoría de ustedes lo ha visto. Esto hizo multimillonario a Robert Kiyosaki, un autor de finanzas personales de los más leídos a nivel mundial. Y la verdad es que es muy sencillo, pero vale la pena tenerlo presente también para identificar nosotros de dónde proviene nuestro flujo mensual, en dónde estoy y cómo con un plan, desarrollando las habilidades de las que hablábamos anteriormente, podemos ir diversificando el flujo que recibimos. Tenemos del lado izquierdo lo que es el ingreso lineal, y el lado derecho lo que es el ingreso pasivo, aquel ingreso que no necesitamos trabajar para generarlo, y aquí es donde sí tenemos que empeñar nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro esfuerzo para generarlo. Por eso es un ingreso lineal. El empleado que trabaja para una empresa, que depende de un salario mensual y de sus prestaciones, es realmente un intercambio de tiempo por dinero, es lo que se hace cuando hay un contrato de empleo. Y esto puede generar, sobre todo en tiempos de incertidumbre, pues un miedo y una inseguridad. Este es un cuadrante por el cual se puede generar el ingreso. Y es en donde más personas generan su flujo mensual. Está el autoempleo. El autoempleo es aquel dueño
de su propia empresa. Pueden ser profesionistas, pueden ser artistas, deportistas, personas que tengan una empresa en donde ellos normalmente son el alma, son el corazón y son los que hacen que funcione la empresa. Puede haber algunas muy rentables que generen muchos flujos, que tengan mucha gente, pero la forma de diferenciar entre un autoempleo o tener una empresa de autoempleo de ser dueño de una empresa es que en este cuadrante tú tienes que estar ahí, tienes que estar chambeando, tienes que levantarte temprano, tienes que hacerle frente a todo lo que se presenta en el día a día, y que si tú falleces, abandonas, te incapacitas, se demerita de manera importante el ingreso de la empresa. No así una empresa ya consolidada, en donde el dueño dirige la acción, crea sistemas, tiene la idea, contrata personal, buscando siempre contratar personas que tengan mayor capacidad que el mismo dueño, que lo complementen y que lo superen, automatizan y sistematizan la empresa, la dirigen y la controlan, y esta empresa puede funcionar sin su presencia física. Y una forma fácil de identificar esto es, bueno, si la empresa puede estar un año sin mi presencia y no tiene un demérito específico en sus resultados, señal de que soy dueño de una empresa y no tengo una empresa de autoempleo. Entonces, aquí ya tenemos activos, tenemos un negocio que trabaja para nosotros. En estos dos cuadrantes nosotros trabajamos a cambio de dinero en cualquiera de estos dos esquemas. Y después está el inversionista. El inversionista, que es el motivo y la materia de esta plática. El inversionista es aquel que crece el valor de su inversión constantemente. Es aquel que gana dinero y lo vuelve a invertir. Es aquel que está permanentemente evaluando los riesgos contra los rendimientos y siempre busca una relación en donde el rendimiento sea superior al riesgo, y según en la etapa de vida que esté y según su aversión al riesgo. Cuentan con excedentes, tienen dinero y van adquiriendo experiencia y conocimiento conforme van y siguen haciendo inversiones. ¿Cómo aprendes a ser inversionista? Como aprenderías a jugar tenis, yendo a jugar. Hay que hacer operaciones, algunas te vas a equivocar, otras te van a ir bien, pero de esa manera vas incrementando tu cultura de inversionista. Y siempre su enfoque es a la rentabilidad. Entonces, en este es el cuadrante en el que nos queremos concentrar y queremos presentarles la propuesta de valor de nuestro grupo, que está enfocado principalmente a inversionistas. Nosotros no les llamamos clientes, son inversionistas, porque en los proyectos en los que participan, pues realmente no es una transacción en donde yo te vendo y no te vuelvo a ver, sino es una transacción en la cual nos quedamos de socios en los proyectos o vamos a hacer condóminos en el mismo proyecto y eres inversionista. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que estar en esta parte de la gráfica pues es en donde queremos estar, porque esto seguramente no requiere de nuestro tiempo, quizás uno de los recursos más valiosos que pudiéramos tener, y que nos permite a lo mejor dedicarnos a seguirnos preparando y a seguirnos haciendo más expertos en este tipo de habilidades. El empleado, el autoempleo, el dueño, el inversionista, y pues ir buscando la manera de que nuestro flujo vaya migrando más hacia los cuadrantes del lado derecho. Hay quienes tienen ingresos por 2 o 3 cuadrantes de este tipo, que juegan un rol de empleado, pues son dueños de su propia empresa, que tienen inversiones de diferentes tipos en bolsas, inmobiliarias y todo. Entonces, lo que hay que buscar es que la proporción del flujo siempre se tienda hacia estos cuadrantes. Bien, vamos platicando de un concepto que también es muy popular, que todo el mundo lo conoce y lo maneja, que es la libertad financiera. ¿Qué significa ser libre financieramente hablando? Bueno, generar dinero sin ocupar tiempo o esfuerzo alguno para lograr tenerlo. Es un patrimonio que se logra crear y que por sí mismo genera ingresos, ya sean fijos o que se multiplican, y que son suficientes para mantener
nuestro nivel de vida, aquel nivel de vida al que cada uno de nosotros estemos acostumbrados. Si dentro de esta libertad financiera tenemos un excedente que nos permita poderlo seguir reinvirtiendo mes a mes, año con año, entonces cada vez es más grande nuestra inversión, es más rentable, que nos genere flujos y que nos permita conservar y mantener nuestro nivel y calidad de vida. Dicen que hoy la riqueza no se mide en montos o en patrimonio, se mide en tiempo. Y es cuánto tiempo puedo yo dejar de trabajar y mantener el nivel de vida que tengo actualmente, ya sea a base de los ahorros o a base del flujo que proviene de actividades pasivas o de inversiones pasivas que yo pueda tener. Ya lo platicábamos, ingresos activos se generan día con día con la fuerza del trabajo, además del esfuerzo y conocimiento se invierte tiempo, sueldos, honorarios, es decir, trabajo como tal o un negocio. Y los ingresos pasivos que proveerán la libertad financiera, como el arrendamiento. Las inversiones cuentan como pasivos y con la mejor opción, el fin es que este ingreso crezca permanentemente y eventualmente se multiplica. Para hacerle frente a gastos necesarios, gastos extraordinarios que todos llegamos a tener en algún momento, y a lo mejor también hacerle frente a gastos innecesarios, caprichos que a todos nos gusta darnos, porque decía un socio aquí, todos gastamos en algo. A lo mejor somos frugales en algo, pero en otras cosas hay quien le gusta comer muy bien y no se fija a qué restaurantes van, hay quien que le gusta traer el coche último modelo, hay quien le gusta vestirse y no escatima, pero todos gastamos en algo. Déjenme hablarles un poquito de lo que son la inversión inmobiliaria en los tipos de inversión inmobiliaria principales, los más conocidos y los que nosotros entendemos y consideramos que son los más interesantes. Tenemos una inversión inmobiliaria habitacional, que es muy común. Empezamos a veces comprando nuestro departamento, la casa en donde habitamos, comprando departamentos para rentar o casas, es muy común. Es un tipo de inversión. Están las inversiones comerciales, en lo que le llamamos el retail, ya sea plazas, locales, propiedades industriales, bodegas, naves, propiedades en parques industriales, propiedades corporativas, principalmente edificios de oficinas, algunos con usos mixtos, o fondos de inversión inmobiliaria. Fondos de inversión en donde el fondo en sí mismo invierte en proyectos que pueden estar ya consolidados, pueden estar estabilizados o pueden estar en un proceso del desarrollo. Quise poner unas gráficas o una tabla muy sencilla de un fondo de inversión inmobiliaria, que es Fibra 1, es mexicano, y este es el resumen de la cantidad de propiedades que tiene al cierre del 2019, cuál es su nivel de ocupación y el término promedio de los contratos. Si se fijan, fibras de este tipo en donde uno puede invertir a través de la Bolsa Mexicana de Valores, son fideicomisos de inversión inmobiliaria, principalmente invierten en estos tipos de activos, no invierten en temas habitacionales. Sabemos que en la parte habitacional los rendimientos son probablemente de la mitad hacia abajo y ahí tiene otros muchos temas que no son interesantes. Nosotros en Grupo Kiva estamos concentrados en estos tres rubros: temas comerciales, parques industriales y edificios corporativos y de usos mixtos, que tienen a lo mejor algún componente, puede ser hotelero, de comercio, de oficinas, de este tipo. Ahora veamos aquí, no sé si se alcance a ver en el video, pero el portafolio industrial, que es un tema en el que vamos a entrar un poco más a detalle al día de hoy, es el que permanentemente tiene el mayor nivel de ocupación. Y no estamos hablando de 2 o 3 propiedades, estamos hablando de 191 propiedades industriales. Y tienen el 96.6% de ocupación en metros cuadrados. Después sigue lo comercial, 93.3%, y la parte de oficinas con un 83.6% de ocupación.
Y otro tema que creo que vale la pena comentar es el término promedio de los contratos. Puede ser que alguien perciba que el tener contratos a más largo plazo puede ser algo positivo. Nosotros que nos dedicamos a esto nos damos cuenta que el poder tener contratos a más corto plazo nos permite reevaluar los valores de las rentas, ya que pasen todos los proyectos. Si tú tienes un contrato de arrendamiento a largo plazo con un Oxxo en una esquina y te piden 15 años, quizás en el momento en el que estás firmando la renta es una renta justa, pero saben ellos perfectamente, los inquilinos, que la plusvalía que tendrá la propiedad va a ser superior a la inflación. Tú vas a poner un INPC para actualizar tu renta cada año, pero al cabo de ciertos años te darás cuenta que el valor de tu propiedad está subutilizado con el contrato de arrendamiento que tienes. Entonces, el tener contratos en promedio más cortos, en el caso de lo industrial son contratos promedios de 3.7 años, te da la oportunidad de sentarte, revalorar las rentas y actualizarlas a un valor justo de mercado. Estos son los tipos de inversión inmobiliaria. Y bueno, quería compartirles quizás 4 de los principales criterios que utilizan los inversionistas, los millonarios, la gente rica, para determinar en dónde invertir. Primero, si voy a invertir con alguien, bueno, me interesa saber quién es el desarrollador, qué ha hecho, cómo ha quedado, y esto lo podríamos determinar como cuál es su track record. Segundo, ellos mismos se encargan de comercializarlo, de generar los contratos de arrendamiento. Se encargan también del property management. ¿Cuál es el property management? Una vez terminados los proyectos, ¿quién se va a encargar de mantenerlos vigentes, bien pintados, bien impermeabilizados, con el mantenimiento adecuado para que la plusvalía no se pierda? Y hasta llegar a un punto en la administración de rentas, si tu inversión es una inversión inmobiliaria. Un segundo criterio para identificar o decidir por hacer alguna inversión inmobiliaria puede ser la ciudad. ¿En qué ciudad estoy invirtiendo? Si hablamos de nuestro país, pues en México hay muchísimos Méxicos y definitivamente no hay muchas ciudades que vale la pena invertir. ¿Qué tendríamos que identificar en alguna ciudad para que viéramos que hace sentido hacer una inversión? ¿Cuál es la actividad económica? ¿Cuánto movimiento económico hay? Su nivel de población, edad de la población, sus ingresos promedio, qué generadores de crecimiento tienen, cuál es su ubicación geográfica, el clima. Cuando hablamos de generadores, si tomamos como ejemplo Guadalajara, pues vemos que es una ciudad físicamente ubicada en un lugar estratégico, en el centro occidente del país, tiene un clima privilegiado, tiene accesibilidad aérea, terrestre muy conveniente, tiene turismo, tiene agroindustria, tiene maquila, tiene muchos generadores, tiene una población creciente y es un polo de atracción. Entonces, no es lo mismo invertir en una ciudad que tiene ese crecimiento y es constante y pujante en otras ciudades, aún en nuestro mismo México, que no están creciendo de manera constante y por lo tanto no plusvalizan y no crecen las inversiones. Y ya en el proyecto en específico en el que queramos invertir, pues necesitamos identificar cuál es su ubicación, y es el famoso dicho de location, 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 es y estará siempre vigente. Eso manda en las inversiones inmobiliarias. Pero ¿qué es una buena ubicación? Una buena ubicación deberá de tener buenos accesos, ya sea vehiculares, peatonales, donde esté. Tiene que haber la densidad poblacional o estar cerca de donde van a estar los clientes que van a hacer uso del proyecto. Y definitivamente tiene que haber altas barreras de entrada. O sea, si tienen las dos anteriores, pero hay mucha disponibilidad de tierra y si no compro este terreno, compro el que sigue, no es una buena ubicación. Es una ubicación perfectamente reemplazable. Y aquí lo que es una buena ubicación es, yo tengo un terreno en donde ya no hay terrenos de esas dimensiones, en donde no hay más disponibilidad. Eso lo hace una buena ubicación. Y bueno, por último, el diseño específicamente del proyecto. ¿Qué tan funcional es? ¿Qué tan agradable? ¿Qué tan estético es?
qué tan bien está pensado a efectos de su mantenimiento, qué tan flexible es. Platicamos con un asesor que tenemos que nos está ayudando a conceptualizar algunos proyectos de alguna dimensión y nos dicen, oigan, áreas como los estacionamientos, por ejemplo, tienen que pensar en qué los podrían convertir en algún momento dado, porque está cambiando los hábitos de la gente y a lo mejor después te quedas con un inventario de cajones de estacionamiento que no te son rentables, que no son interesantes, ¿no? Entonces, pues son 4 criterios a considerar antes de hacer cualquier inversión inmobiliaria. Y para estar más o menos dentro de los tiempos que calculamos, me gustaría platicarles un poco de lo que es el mercado nacional y entrar un poco más en materia de inversiones industriales, que en donde creo que tengamos extraordinarias alternativas de inversión y les voy a decir el porqué. En el mercado nacional, la región Bajío, conformada por Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, es el corredor industrial más importante del país. Es en donde está la manufactura, es en donde está el movimiento principal. La frontera naturalmente también tiene muchísimo movimiento, pero estamos dentro de la región Bajío, que es en donde más movimiento hay. Hay empresas del giro automotriz, alimenticio, tecnológico, aeroespacial, manufactura. Y Jalisco como tal, somos el 5º lugar en inversión extranjera directa, somos el 2º lugar en generación de empleos, muy importante. Si bien hemos estado escuchando permanentemente que México el año pasado no creció, que de hecho alcanzó a decrecer un poco, no es así para nuestra entidad, para Jalisco. Jalisco sí creció a razón del 2.3 nuestro Producto Interno Bruto como estado, aún en un entorno de no crecimiento. Y algo muy importante, tenemos un bono poblacional, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el 57% de la población de nuestro estado está en el rango de 15 a 29 años. Hablando de la zona conurbada, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajumulco de Zúñiga. Están exactamente los jóvenes entrando en una etapa donde consumen, donde se casan, tienen hijos, requieren servicios, unidades habitacionales porque salen de casa. Entonces, ese es algo muy importante que en otras economías ese puro indicador del bono poblacional lo hace inviable. Vamos a platicar algunas de las oportunidades que vemos y de mercados crecientes, porque en cualquier proyecto que quisiéramos invertir, lo primero que tenemos que identificar es si hay una demanda. Y ahora con todo lo que pasa, podemos decir, híjole, hay muy pocos giros que a lo mejor no están siendo afectados. Sin embargo, les damos un dato, el e-commerce en México. Esto es de junio del 2009 al 2018, el valor de la industria por Internet creció de 24 a 233 mil millones de pesos. El incremento es, lo podemos ver aquí en la gráfica, pues abismal. Hoy ya no les preguntamos a nadie, oye, ¿tú compras por Internet? No, es cuántas cajas te llegan diario por Internet. O sea, y hoy que estamos empezando a diseñar proyectos que van a estar terminados en 2 o 3 años, en las recepciones, en donde van a estar las consejerías de los conserjes de los edificios, estamos dejando espacios para recibir los paquetes porque se está moviendo de esa manera la mercancía. Ahora, toda esa mercancía no viene de las tiendas, no viene directamente de los fabricantes. Viene de espacios que se requieren para la logística, para la distribución, que requieren almacenamiento. Actualmente hay una penetración del e-commerce del 50.7% en México y para el 2023 se prevé que estemos llegando cercano al 60%. Y seguramente situaciones como las que estamos viviendo en este momento, esto está acelerando muchísimo el acostumbrarnos hasta el súper pedirlo por Internet, ¿no? Entonces, pues todo eso va a demandar espacios. Hay algunos conceptos específicos
que están creciendo y seguramente los han escuchado mucho, lo que es el last mile, que es la última milla, en donde tiene que haber espacios para la distribución y entrega de los productos, el fulfillment, que son espacios en donde se tiene, a partir de una acción de marketing directa específica, pues necesitamos el procesamiento de pedidos que se reciben, ya sea por correo o por teléfono, mantenimiento de bases de datos, almacenamiento de productos, el transporte de las mercancías, la resolución de reclamaciones después de las entregas, facturación, control de stocks, gestión y valoración y estadísticas de devoluciones y envíos. O sea, son nuevos mercados que antes no existían. Hoy están creciendo de una manera exponencial y que están demandando y requieren de espacios. Y les platicamos todo esto porque los desarrollos industriales que estamos haciendo en Grupo Kiva están enfocados en gran medida a todas estas demandas, a demandas de parques boutique que están muy cercanos a la mancha urbana, que están cercanos a las zonas residenciales y que tanto el dueño de una empresa quiere ir de una manera rápida y pronta a donde tiene su negocio, como las empresas quieren estar cerca de estas zonas de consumo. Vamos a hablar del tema que sabemos y que estamos saturados de información todos, pero todo este tema de los contagios en China están atrayendo de manera muy importante inversiones a México. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos dando cuenta que es importante volvernos a regionalizar. Ese entorno tan global en el que empezamos a entrar, cuando tenemos por una situación u otra un cierre de fronteras, una cuestión de este tipo, todas las cadenas de suministro se ven afectadas y paran de verdad la operación de muchas industrias. De ahí que volvamos a ver todos el no estar pidiendo todo de otros continentes y todo, sino desarrollar más la producción, la industria en los mercados locales y regionales. Y finalmente México sigue y seguirá teniendo, porque eso es algo que va a perdurar en el tiempo, pues estamos al lado del mercado más importante del mundo, que siguen siendo los americanos. Entonces, todo el mundo va a querer y quiere y pretende estar cerca de ese mercado, y eso también nos abre muchísimas oportunidades, ¿no? Entonces están trasladando, y veíamos ya, me comentaban de vuelos completos de 150 a 200 asiáticos viniendo a México a requerir espacios, a comprar tierra, a montar sus fábricas y a mover sus producciones y sus líneas de ensamble y su industria a nuestro país. Ahora me gustaría platicarles un poquito, y ya entrando al detalle, y no sé si se alcance a ver, Rodrigo, aquí, pero este es esquemáticamente, es un plano de Guadalajara o de la zona conurbada. Y no voy a entrar en tanto detalle, pero en el tema industrial tenemos corredores industriales y estamos usando esta lámina que es una lámina que elabora Colliers International, que esto es al cierre del cuarto trimestre del 2019. Apenas hace un par de días cerramos el primer trimestre de este año, pero aquí nos puede dar una idea de cuáles son los niveles de ocupación y de las diferentes zonas. La zona centro industrial pues tiene un 100% de ocupación, rentas promedio de 72 pesos. El Salto, la zona industrial por excelencia que todos conocemos, donde hay impacto alto, pues ahí las rentas promedio son de 83 pesos, la ocupación es de 88%. Tenemos Periférico Sur, cercano a Yalitezo, toda esta zona también con niveles de ocupación de un 100%, rentas promedio de 77, 80 pesos, y yo ya he platicado con gente que tiene bodegas ahí, están rentando a 90, 95 pesos. López Mateo Sur, salida hacia Manzanillo y Colima, 78 pesos, 100% de ocupación. Y la zona del norponiente, en donde vamos a ver ahorita un par de proyectos, que es la salida a Nogales y la carretera Tezistán, pues toda esa zona es la zona que está más cerca de donde está la zona residencial de nuestra ciudad. Y bueno, ahí la ocupación es del 99% y son las rentas más caras. Estamos hablando de 80 pesos, pero un Technology Park, que es un referente de la zona, se está rentando a 5.5, 6 dólares el metro cuadrado y con una ocupación total, ¿no? Entonces la ciudad, como lo saben, crece principalmente en dos sentidos. Hacia el norponiente tenemos aquí
lo que es el Bosque de la Primavera, y hacia el sur tenemos acá el aeropuerto, y es hacia donde el crecimiento de la ciudad se ha venido dando por muchos años. Ahora, déjenme platicarles un poco de nuestra oferta de valor, y me lleva 5 minutitos más para ya ver si hay algunas preguntas o respuestas, y si no, dejarlos ya descansar o probablemente ponerse a corretear niños para que se vayan a cenar y a que se bañen, porque estamos en esa dinámica todos, ¿no? Por eso creímos que las 6 de la tarde podía ser un buen horario. Bueno, nuestra propuesta de valor de Kiva. ¿Quiénes somos? Bueno, como Grupo Kiva, somos un grupo que desarrollamos proyectos comerciales, industriales y de usos mixtos, principalmente en Querétaro y Guadalajara. Estudiamos la viabilidad, implementa las estrategias, gestiona y construye los proyectos. Es lo que hace Kiva, inversión inmobiliaria. Después está Kinbec, que es la parte comercial, en donde invitamos a socios a invertir en nuestros proyectos, ya sea en participaciones a través de fideicomisos o en unidades privativas, como lo hacemos principalmente en la parte industrial. Está Naroa, que es la empresa que administra, que es el Asset Management o Property Management, que hoy administra, aparte de los 22 proyectos que ya tenemos terminados y en operación, con más de 700 locales y unidades en funcionamiento, pues aparte también algunos proyectos de terceros. Y también tenemos Kiva Administración, que se dedica a la gestión de cobro de rentas y dispersarle a los socios mes a mes sus rendimientos de sus inversiones. Una rendición de cuentas transparente y clara. Esto es como operamos nosotros en Grupo Kiva. Y bueno, este plano, que viene a ser otra vez esquemático de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, pues vemos hacia el norponiente, tenemos 3 proyectos industriales que estamos desarrollando, comercializando. Nexti Park, que vamos a hablar muy brevemente de él. Trex La Venta, un proyecto que prácticamente ya está terminado a su comercialización. Y Next Industrial Park, que estamos comercializando también por esa zona. Y Avant Industrial Park, hacia el sur de la ciudad, un proyecto grande de 50 hectáreas, desarrollado en sociedad con Laboratorios PISA, que ya está prácticamente en operación. Entonces, y hablando un poco de las habilidades financieras y la oportunidad de invertir, creemos fervientemente que esas son de las apuestas más seguras que puedes hacer como inversionista. Cuando ves los niveles de ocupación, en donde en Guadalajara el 97% de los metros cuadrados de industrial están rentados, pues eso te augura que si estás en una buena ubicación, que si construyes una bodega adecuada con especificaciones correctas, pues tu posibilidad de tenerla rentada serán muy, muy altas. Avant, en la zona sur, cerca de donde están las Cuatas, a 1 kilómetro de López Mateos, ahí tenemos Avant Parque Industrial. Es un proyecto en donde tenemos formatos grandes, en el clúster A, formatos de 10,000 metros en adelante, en 36 hectáreas, y en 14 hectáreas tenemos 81 lotes de entre 1,000 a 2,000 metros. Pueden ver aquí un render aéreo. Prácticamente el parque está terminado. Estaremos en posibilidades, ahora terminado esta contingencia, de empezar a escriturar en el mes de mayo. Y pues prácticamente lo que nos queda son muy pocos lotes. Tenemos vialidades separadas, todos los lotes tienen dobles frentes, tenemos drop lots, business center, doble caseta de vigilancia. Es un parque como no lo hay en Guadalajara, que está pensado desde un principio en el usuario final. Entonces la plusvalía que han tenido quienes han invertido con nosotros en este parque es extraordinaria, y todavía estamos en esa recta final que todavía da un estirón fuerte el aumento en el valor de los terrenos. Nuestra propuesta de valor es un parque boutique de 81 lotes. La entrega es inmediata para construir las bodegas. Las bodegas las pueden construir ustedes conforme un reglamento de construcción, o las podemos construir nosotros también. Ustedes están en libertad y nosotros les ponemos sobre la mesa la propuesta. El tiempo de transporte, la ubicación, el estar dentro del macrolibramiento, estar pegado o cercano al sur y hacia lo que es el puerto de Manzanillo. En fin, sabemos que es una zona que se está desarrollando mucho,
Cedis como de Oxxo se están instalando a 1 kilómetro de distancia de aquí, lo que nos habla de que logísticamente es una extraordinaria opción. Y bueno, prácticamente lo que está en rojo está todo vendido, nos quedan 4 o 5 lotes, que ojalá y tengamos la oportunidad de atenderlos. Si alguien de ustedes también tiene interés de invertir en un lote industrial en el sur de la ciudad, creo que es un proyecto inmejorable. Tenemos todas las condiciones de operación, régimen de condominio maestro, construcción de bodegas, reglamento de uso de áreas comunes, usos de estacionamiento y bueno, y una empresa de administración que controlará la operación del día a día del parque. No me meto a detalles, pero bueno, hay proyectos industriales en la zona y creemos que nuestra oferta de valor es superior a los demás y podremos estar teniendo un nivel de ocupación muy alto. Y me gustaría por último presentarles de manera también muy breve Nexti Park, que es un proyecto en el norponiente de la ciudad. Aquí la línea roja, ¿se alcanza a ver, Rodrigo? ¿Sí? La línea roja es carretera Nogales o TIC, la línea negra es carretera Nextipac y estamos a 1 kilómetro de carretera Nextipac, que nosotros mismos haremos un acceso y aquí Nextipark ya empezamos obra, es un proyecto de 28 hectáreas, muy cercano a pues todo lo que es la zona real, Valle Real, Los Olivos, toda esta zona, ¿no? Estamos exactamente sobre la misma vialidad que después se convierte en 5 de Mayo, que muchos de ustedes la conocen o la identifican, que conecta con aviación y con periférico. Aquí podemos ver Technology Park, que hoy por hoy son los metros más caros de renta en toda la ciudad, y pues con todo el crecimiento que estamos teniendo hacia esta zona. Algunos renders de los ingresos, pues toda la infraestructura y el equipamiento que tendrá el parque, que no me meto al detalle de ello. Tenemos una oferta que no hemos tenido en ningún otro parque y que no hay en toda la zona, que es la posibilidad de adquirir un macrolote. Macrolotes que estamos hablando de más de 4 o 5 mil metros. No hay oferta de este tipo. Pues ahí tenemos lotes hasta de 1 hectárea, ya dentro de toda la infraestructura de un parque robusto y a precios en la etapa en la que estamos, ya que estamos iniciando y estamos por obtener la licencia de urbanización y de construcción en los siguientes 2 o 3 meses, pues hoy tenemos precios de preventa, que es el momento en el que vale la pena entrar. Estamos cerrando operaciones en la zona pegados a los 7,000 pesos y hoy aquí el metro cuadrado ronda según el tipo de lote. Tenemos lotes de 1,000, de 1,200, de 4,000 metros, entre 3,800, 4,200 pesos, aparte con muchas facilidades de pago. Entonces, creemos que invertir en este tipo de proyectos pues es garantía de plusvalía, es poder generar una inversión que nos dé ingresos pasivos y sabemos que es una zona que ya está validada y que ya está consolidada. Por mi parte, es la información que quería compartir con ustedes y si hay algún comentario o alguna pregunta, estoy encantado de poderla contestar. Hasta ahorita nos están pidiendo nada más la presentación. ¿Cómo no? Con todo gusto. La presentación se va a grabar y va a estar en Facebook por si alguien la quiere ver posteriormente y cualquiera que tenga interés les hacemos llegar la presentación con todo gusto. Nos manden su correo y se las hacemos llegar. Pues por mi parte sería todo, agradecerles mucho su tiempo, el haberse conectado y para nosotros es muy valioso el que ustedes dispongan seguramente con muchas actividades que todos tienen de este tiempo y que nos hayan permitido establecer comunicación con ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias y que tengan buena tarde.